Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor. Yo soy Luis Enrique Naranjo y el día de hoy los acompaño en una edición especial más del programa para tocar, como siempre, temas importantes, temas que a ustedes a veces les generan duda o temas que en la vida diaria nos pasan. Hoy, por ejemplo, tocamos un tema súper importante que está vinculado a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de débito, y es el tema de los consumos que yo no reconozco como si los hubiera realizado, como si yo los hubiera hecho, como si yo hubiera comprado algún producto, como si yo hubiera adquirido alguna deuda. Seguramente ustedes también, que tienen alguna tarjeta de crédito o de débito en su poder, en algún momento de repente han escuchado de este tema, en algún momento ustedes mismos han sido partícipes de estas situaciones, y es importante saber qué es lo que se tiene que hacer para poder hacer respetar los derechos que tienen ustedes como consumidores frente a la entidad bancaria o frente a los diferentes establecimientos comerciales en donde se realizaron esas transacciones. Recuerden de compartir esta información porque la información empodera a los consumidores y es importante también que las demás personas conozcan de este tema. Nos encuentran, ya saben ustedes, en nuestras diferentes plataformas como @IndecopiOficial. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en YouTube. Y bien, para hablar del tema del día de hoy, como siempre, tenemos invitados especiales que conocen el tema y esta vez no es la excepción. Nos acompaña Nancy Romero, quien es la representante del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi y quien nos va a absolver todas las dudas que tenemos sobre este tema. Nancy, bienvenida a tu programa La Fuerza del Consumidor. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores y a los seguidores de Radio Indecopi. Gracias, Nancy. Tú ya eres caserita dentro siempre del programa, siempre nos visitas, siempre vienes. Y es importante porque es importante darle a conocer siempre a los consumidores cuáles son sus derechos, ¿no? Qué es lo que deben de hacer ante diferentes situaciones. Y ahora muy importante, ¿no? Donde, como estamos en inmovilización, la gente no sale mucho, empieza a realizar transacciones comerciales a través de su celular, a través de su computador. Yo quiero empezar preguntándote, Nancy, ¿qué es un consumo no reconocido? Así en palabras sencillas para que los consumidores entiendan, ¿no? Para que las personas entiendan. Claro que sí. Bueno, un consumo no reconocido, como su nombre lo dice, es aquella transacción que un usuario puede desconocer como propia, ¿no? Cuando un consumidor verifica a través de su estado de cuenta de pronto una transacción, consumo en establecimiento que no ha sido realizada por él, entonces puede determinarse que ese es un consumo no reconocido y por ende le asiste el derecho de poder reclamar directamente a su banco o generar un reclamo a través del Indecopi. Entonces básicamente es ese tipo de transacciones que podemos nosotros evidenciar a través de nuestros estados de cuenta. Exacto. Justo uno, por ejemplo, que tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta en su poder, cuando le llega el estado de cuenta, muchas veces sabe, ¿no? Yo compro, hace su programación, yo compro mis alimentos, compro mi de repente vestimenta y realizo algunas compras de pago a universidades, por ejemplo. Solo esas tres son mis transacciones frecuentes que yo suelo hacer. De pronto me llegó la compra de un producto que yo no suelo usar o que no suelo comprar, ¿no? Y ahí es donde me parece un poco dudosa esa transacción. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esos casos? Podríamos estar hablando allí de un consumo no reconocido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es importante, antes de pronto de desarrollar un poco el tema de consumos no reconocidos, que el consumidor se oriente en que hay distintos tipos de productos financieros, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Ambos productos financieros pueden ser utilizados para la compra de distintos productos o adquisición de servicios mediante plataformas virtuales o consumos directos en establecimientos comerciales, ¿no?
Entonces, a través de estos tipos de producto podrían generarse estos consumos que yo denomino como consumidor no reconocidos. Y como tú bien mencionas, podemos evidenciar esta información a través de nuestros estados de cuenta porque sabemos normalmente cuáles son nuestros consumos frecuentes o los establecimientos a los que hemos acudido, en fin. Entonces, es importante que el consumidor diferencie que son dos productos financieros distintos. La tarjeta de crédito contiene una línea de crédito que me va a permitir a mí consumir a crédito o a comprar a crédito, ya sea en cuotas o en una sola cuota, pero que a determinado tiempo yo voy a tener que pagar o cancelar ese monto al banco, ¿no? En cambio, la tarjeta de débito se puede considerar como un ahorro, es un fondo personal del consumidor y con ello también el consumidor puede realizar compras. Sin embargo, ambos productos financieros pueden verse afectados frente a este tipo de transacciones no reconocidas. Justo, Nancy, lo que acabas de comentar es una pregunta que tenía a nuestro amigo José, que nos indicaba de que si es que estos consumos no reconocidos se aplicaban solo para tarjetas de crédito o solo para tarjetas de débito, ¿no? Tú lo acabas de decir bien claro y podría aplicar para estos dos tipos de tarjetas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Perfecto, Nancy. Yo te quiero consultar si en el Servicio de Atención al Ciudadano, que es el área donde tú trabajas, llegan constantemente estos reclamos o estas consultas de los consumidores y básicamente bajo qué contexto, ¿no? Actualmente lo que vemos mucho en nuestro servicio es lo que está pasando recientemente es estas situaciones en las que los usuarios son captados para poder entregar sus tarjetas de crédito a terceros que vienen como personal del banco a exigir la tarjeta, ¿no? ¿Qué sucede? A veces cuando yo como consumidor quiero hacer una anulación o cancelación de mi tarjeta, lo recomendable es que yo siempre me acerque al banco, pero a veces los consumidores son captados por este tipo de personas que generan este tipo de fraudes o de estafas y se comunican con los consumidores, ¿no? Para decirles de que ha habido de pronto un error y en muchas ocasiones no solamente el plástico, sino también sobres completos que contienen la información confidencial que el banco entrega a sus usuarios para el uso del plástico. Entonces, creo que es bueno antes de entregar esa información de que el consumidor pueda tomar medidas preventivas en relación a su uso y manejo de la tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, a modo preventivo, si yo voy a utilizar mi tarjeta en un cajero automático, creo que es muy importante que estemos atentos a nuestro entorno. Lamentablemente, en muchas ocasiones sucede esto del cambiazo con la tarjeta que vemos, se acerca una persona, hace caer dinero al piso, la persona por recoger el dinero, hay un cambio del plástico, entonces se generan este tipo de situaciones donde ya nos vemos afectados con ese tipo de reemplazo de la tarjeta de crédito. Entonces es muy importante que estemos atentos cuando digitamos nuestra clave secreta a ver quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y si es necesario postergar la transacción o de pronto esperar que la fila avance, poderlo hacer por nuestra seguridad. Entonces, esas medidas preventivas son importantes. Si, por ejemplo, me voy también yo a un establecimiento comercial a realizar un consumo, no hay que perder de vista la tarjeta. A veces el cajero podría decir que ha habido un error, hay un inconveniente, va a hacer una consulta y se lleva la tarjeta de crédito. Entonces, siempre es importante que la pidamos de vuelta, no perder de vista esta información que es tan sensible y que podría generar este tipo de afectaciones por consumos no reconocidos. Entonces, si bien el consumidor le asisten derechos como tal, es importante que también sea diligente en el uso del plástico. Sí, todo lo que nos comentas, de hecho, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en las noticias, o a algún familiar o algún amigo le ha pasado, que le han hecho el cambio de la tarjeta. Y sí, de hecho, la recomendación que tú nos das sobre el cuidar que nadie vea tu clave secreta, el no darle la clave secreta a ninguna persona, que no dejen que visualicen de repente cuando estás en el cajero al momento de sacar o al momento de digitar tu dinero, ¿no? O al momento de hacer una compra, cuando entregas tu tarjeta, no perder de vista la tarjeta, porque podrían justamente ser
partícipes de esa penosa situación, ¿no? De que hagan consumos justamente con el plástico de los consumidores, de los clientes, de los usuarios. Entonces, es también de un lado tener mucho cuidado y ser precavidos, como tú lo indicas. Sí, efectivamente, Luis, ¿no? Y de pronto también agregar a lo que tú comentas, que este tipo de medidas preventivas va a determinar finalmente la responsabilidad sobre el consumo no reconocido. Entonces, sí es importante que como consumidores que hemos decidido adquirir este producto financiero, nos informemos de cuál es la mejor manera de poder utilizarlo. Actualmente el nuevo contexto en el que vivimos, esta nueva normalidad que afrontamos, nos conlleva también a utilizar ahora o realizar, mejor dicho, transacciones virtuales. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, esto es de sumo cuidado también, porque vamos a tener que ingresar muchas veces a páginas web de distintos proveedores donde decidimos adquirir productos y nos vamos a tener que asegurar que estemos ingresando a sitios seguros, ¿no? Donde la información tiene que ingresarse con sumo cuidado y no podamos ser víctimas de fraudes electrónicos, donde se capta también la información de la misma manera y se genera este mismo efecto. Entonces, eso es lo que se denomina phishing, ¿no? El phishing donde se simula que es la página original, por decirlo así, de, no sé, un banco o de un retail, y yo ingreso mi información confidencial, pero finalmente lo que estoy haciendo es facilitar esta información a estas personas que inescrupulosamente quieren captar este tipo de datos, ¿no? Entonces, hay que tener sumo cuidado en esta nueva actualidad de nuestra información y de asegurarnos de que la página sea la página segura de este proveedor, así también como mensajes de texto que nos llegan indicando tienes un consumo no reconocido, como para verificar la información, ingresa a este enlace. Entonces, sí es importante que el consumidor sepa que un banco nunca nos va a pedir nuestra clave secreta, ni mediante un correo electrónico, no nos va a pedir ese tipo de información. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado en entregar este tipo de información. Sí, justo yo había acá anotado algunas preguntas que había encontrado sobre de que muchas empresas, muchos bancos te mandaban lo que tú comentabas, ¿no? Mensajes de texto o correos electrónicos y te pedían cierta información para que tú vayas llenando y ponías siguiente, avanzabas, seguías llenando siguiente, pero te pedían datos que, como tú dices, como la clave que el banco no debería solicitarte, ¿no? Ni nadie. Y además que esa clave es personalísima, solamente debe manejarla el titular de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado. Y había notado también por aquí el tema de las transacciones que realizan justamente con esta coyuntura de la pandemia. No sale mucho la gente, entonces realiza sus compras por internet, por la web. Si es que lo hace desde su computador, de su casa, bueno, es más seguro que hacerlo de repente en una cabina, ¿no? Porque a veces se queda registrado los datos de tu tarjeta, tus datos personales en una cabina, cuando tú sales, otra persona puede entrar y realizar transacciones. Sí, definitivamente es importante, como decía, que nos aseguremos sobre el contenido de la página. Hay varios mecanismos, ¿no?, que nos permiten determinar que la página es segura, como el HTTPS, el candadito que aparece en la página para determinar que es un sitio seguro. Entonces, sí, el consumidor tiene que tomar medidas preventivas, y en la actualidad aún más, ¿no? Porque tenemos muchas limitaciones ahora para las compras presenciales, y esta nueva realidad nos permite mucha compra virtual. Entonces, es importante que podamos asegurar nuestra información, porque recordemos que esta información está en dominio del consumidor, está en nuestra posesión. Entonces, hasta allí es, digamos, responsabilidad nuestra administrar correctamente esta información. La situación es un poco más compleja en la medida que
ya hay que determinar responsabilidad de terceros también, ¿no? Pero de igual manera, el Indecopi siempre va a evaluar cuán segura es la página de un determinado proveedor, porque también tienen que prestarse las garantías suficientes como para poder realizar la transacción sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces eso también parte por los proveedores de que puedan ofrecer garantías a sus usuarios, a sus consumidores sobre las compras que van a realizar en sus sitios web. Bien, Nancy. En las plataformas que estamos transmitiendo el programa nos preguntan qué debo hacer si es que ya soy víctima de algún consumo que no he reconocido. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir? Cuéntanos. Sí, si por ejemplo hemos sido víctimas de un robo o de algún tipo de engaño, de fraude, la recomendación inmediata es el bloqueo. El bloqueo de la tarjeta es muy importante porque determina, como decía, hasta qué punto yo soy responsable y hasta qué punto ingresa la responsabilidad del banco. A partir del momento en que yo bloqueo, si se generan consumos posteriores, podemos considerar que hay una responsabilidad ya del proveedor, porque yo he cumplido con el paso más importante, que es bloquear. Ahora, de acuerdo a la regulación vigente sobre tarjetas de crédito, los bancos tienen que habilitar un canal permanente para este tipo de situaciones, ¿no? Un canal donde el consumidor pueda bloquear los 365 días del año en cualquier momento, a cualquier hora. No hay necesidad de esperar hasta el día siguiente. Si yo, por ejemplo, no lo sé, fui víctima de un asalto en la madrugada, los consumidores a veces han entendido que no hay atención en ese horario, cuando hay obligación de habilitación de este tipo de canales solo para el bloqueo. Entonces, sí hay los mecanismos o hay las herramientas para poder generar este primer paso, que es sumamente importante. Si por algún motivo yo no he podido hacer el bloqueo, es importante que en tanto ya lo pueda realizar, porque también hay otro tipo de situaciones, ¿no?, que pueden impedir un bloqueo inmediato. No sé, donde se me haya sustraído mi celular o haya sido víctima de algún tipo de sustancia que no me haya permitido tener conciencia inmediata de lo que debo hacer. Entonces, en tanto ya pueda verse el usuario o el consumidor recuperado de ese tipo de situación, igual la recomendación es la misma: bloquear y presentar el reclamo directamente al banco o a través del Indecopi para que podamos o se pueda aperturar la investigación en relación al caso, ¿no? Y en muchos casos sucede que cuando la acción es mucho más inmediata, los procesos se pueden detener o se pueden revertir. Claro. Claro, entonces el bloqueo de la tarjeta es importantísimo cuando advierto que hay un consumo no reconocido, cuando he sido víctima de un robo, como tú le dices, y algo muy importante que dijiste y que vale la pena recordarle a los consumidores, el hecho de que en cualquier momento de los 365 días del año, los consumidores pueden bloquear una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito cuando han sido víctimas, ¿no? Tú has puesto muy bien el ejemplo de cuando te asaltan en la madrugada, ¿no? A veces en ese momento tú dices, no, ya me asaltaron, mañana voy a ir, que amanezca, que abra el banco y voy a bloquear. Pero en ese lapso le damos chance o le damos tiempo a que estas personas que te han sustraído la tarjeta realicen justamente estas compras. Entonces, es obligación, justamente, tú lo mencionabas, ¿no?, de los bancos, tener habilitado una vía telefónica, entiendo, para que puedas llamar y bloquear tu tarjeta. Aparte del bloqueo, bueno, podemos nosotros como Indecopi ofrecerles nuestros canales de reclamo, de denuncia, en el caso que a nivel del banco no se haya brindado una respuesta satisfactoria. Los consumidores pueden acudir al servicio de atención al ciudadano a presentar un reclamo, el cual es gratuito, a través de cualquiera de nuestros canales de atención. Del mismo modo, pueden presentar una denuncia administrativa con la finalidad que se realicen investigaciones sobre el tema que se está cuestionando, en el supuesto que no se haya logrado un entendimiento a través del primer paso que mencioné. En este tipo de casos es importante que el consumidor tenga presente que estas situaciones son de un actuar inmediato, ¿no? Requiere del consumidor, como bien dijiste, no esperar
las siguientes horas que pueden dar oportunidad a que se generen más consumos y eso puede incrementar la complejidad en el caso. Entonces, la celeridad y la importancia de comunicar esto de manera inmediata, sea al banco o a la autoridad, es de suma importancia en este tipo de productos financieros. Perfecto. Entonces, la otra opción después del bloqueo es el hecho de acudir al Indecopi o de repente hacerlo a través de sus plataformas de la página web del Indecopi y presentar una denuncia o un reclamo, ¿verdad? Sí, correcto. Pueden igual hacerlo el a través canal, de la web. sí, por supuesto, Luis. Igual el consumidor tiene el canal directo del banco, ¿no? Para poder hacer Claro. el reclamo también ante el banco. Y en el caso que el Ya. banco no le diera algún tipo de respuesta favorable, bueno, los servicios del Indecopi están a disposición. Ya, perfecto, Nancy. Y yo aquí te quiero preguntar ya antes de que acabe el programa, porque tú sabes que el tiempo se pasa rapidísimo. ¿Existe una responsabilidad compartida entre las empresas, por ejemplo, ¿no? Realizaron un consumo con mi tarjeta que yo no reconozco, mi tarjeta es del banco A, y la utilizaron en la tienda C, en la tienda D. ¿Quién es responsable allí, no? Cuéntanos Sí, un poquito. gracias por la pregunta, Luis, que me parece sumamente importante aclarar rápido, te lo comento. El establecimiento comercial es responsable de verificar la identidad del consumidor en la medida que tiene en ese momento a la vista a la misma persona, tarjeta de crédito y documento de identidad que se exige solicitar para procesar la operación. Entonces hay una responsabilidad del establecimiento de hacer esta verificación, porque recordemos que el banco solamente administra la tarjeta y va a recibir la orden del establecimiento de procesar el consumo, ¿no? Entonces el establecimiento acá tiene la mayor responsabilidad porque tiene la oportunidad de verificación en el momento. Entonces, si hay este tipo de situaciones, en contexto, si es que hablamos de la tarjeta de débito o de crédito, donde se ha generado un consumo en establecimiento comercial, se puede determinar que hay una responsabilidad del establecimiento en principio. Pero si pese a que el establecimiento, no sé, aplicó las medidas de seguridad suficientes, el banco igual procesó la operación, entonces sí podemos considerar que podría haber allí una responsabilidad del banco, ¿no? Entonces depende mucho cómo se procese por parte del establecimiento, pero si participa en la transacción, se puede considerar también y evaluar la responsabilidad de ambos. Ya, esta verificación de la identificación del consumidor que hace el establecimiento o que tiene que hacer el establecimiento cuando realizas una compra física, ¿cómo lo haces a través de la web, por ejemplo? Si la compra lo haces a través de una web, ¿cómo verifica el establecimiento esta identificación de los datos? A través de Internet ya aplican otros mecanismos de seguridad, ¿no? Porque lo que se va a exigir es el número de la tarjeta de crédito, se va a exigir el código de seguridad que está en la parte posterior de la tarjeta y algunos bancos o establecimientos utilizan mecanismos adicionales de seguridad. Pero enfatizaba mucho al inicio del cuidado sobre las transacciones por Internet, porque claro, ahí no hay presencia del consumidor, digamos que hay información que es más sensible y se procesa con mayor rapidez por Internet, porque es información, como es la más importante de pronto, como decía el código de seguridad de la parte posterior de la tarjeta, no nos van a pedir datos adicionales, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado por ese motivo, porque digamos que los datos que se piden son los más importantes que podemos entregar en relación a nuestra tarjeta. Perfecto, Nancy, ya estamos llegando a la parte final del programa. A veces es difícil poder responder todas las consultas que tienen los consumidores, pero sigan haciendo sus consultas, escríbanos. Nosotros siempre estamos revisando las diversas plataformas que tenemos y en alguna oportunidad vamos a darle respuesta a todas las consultas que tienen. Nancy, muchísimas gracias por todo el apoyo y por la entrevista del día de hoy. Gracias a ti, Luis, gracias a tus seguidores. Y sí, efectivamente, no es posible abordar todos los escenarios en esta entrevista, pero como Indecopi siempre estamos a disposición para poder absolver cualquier inquietud que puedan tener los consumidores a través de nuestras distintas plataformas. Pueden canalizar sus consultas. Gracias por la invitación nuevamente, Luis.
Gracias a ti, Nancy. Yo voy a recordarle a todos los consumidores y consumidoras nuestros teléfonos para que nos hagan algunas consultas o si tienen alguna duda también nos llamen. En Lima, 224-7777. En provincias, 0804-4040. Muchas gracias por estar allí. Compartan el video, compartan con sus familiares, con sus amigos. Y bueno, les acompañó Luis Enrique Naranjo y nos vemos en una próxima edición de su programa La Fuerza del Consumidor. Chao. Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi.